Hola, buenos días. Hola maestra, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, usted. Qué bueno, bien también. Ok. Muy bien. Entonces, solo llegó usted, ¿verdad? Para... Sí, por ahora solamente estoy yo, no sé si más rato llega alguien más. Ah, muy bien. Vamos comenzando entonces. Esperemos ahorita que nos Sí. una alguien más. Y vamos a compartir. Ok. Estaba revisando la tarea. ¿Está todo correcto lo que me envió? Ajá. O sea, ¿tuve algún error, maestro? Si tuve algún error, me lo aclara, a ver dónde. Ah, muy bien. No, todo está correcto. De hecho, ya lo chequé. Sí. Como único detalle puedo mencionar que cuando el coeficiente es uno, es decir, cuando queda un uno, no se suele Ajá. escribir. No es que sea incorrecto, pero usualmente no se escribe porque ya sabemos que si no Sí, hay sí, ningún número, no se sí, puede. sí, eso. Sí, correcto, yo sé eso también, nos lo dijo en la clase, sí. Sí, yo tengo, pero bueno, gracias por aclarármelo otra vez, pero sí, yo creo que cometí el error de poner el uno. Ah, claro, no hay problema. Y ya sería como el único detalle, ya lo demás está todo muy bien. Ok. Y entonces, ¿y hubo alguna duda de la clase pasada? De la clase pasada, pues, no, maestra, por ahora estoy, bueno, que ahora era la primera clase que yo tenía con usted, pues, pero sí le entendí un poco, sí le entendí, maestra. Ah, muy bien, eso está bien. Sí, no, lo que nos explicó la pasada, sí, más o menos, el coeficiente, literal, exponente, sí. Muy bien. Entonces, como repaso, pues recordamos que el coeficiente es el numerito que aparece al lado de Sí. una expresión algebraica. El exponente es el número que está como en una esquina arriba de la literal, Sí, que es muchas veces o más bien siempre es nuestra incógnita, nuestra expresión algebraica. Cuando el coeficiente es uno no se escribe sí, y cuando el exponente es uno tampoco se escribe. sí, Ok, todos sí, estos de aquí se llaman términos. sí. Cada uno es un término. Sí, sí, eso quería preguntarle cómo se llaman los términos, porque, sí, eso se llaman términos, ¿verdad? Sí. Porque ¿cómo se llama? El monomio es cuando solo un término. Ajá. Eh, los binomios cuando son más de dos, más de Así uno, ¿no? Más de dos. Y los polinomios, perdón. Y los binomios cuando solamente son dos así es. términos. Ok, Por sí. ejemplo, creo que hay algo de eso por aquí. Ajá. Si es solo un término, se llama monomio. Si Sí, son dos términos, se llama binomio. Este es un término y este es otro. sí. Y Cuando solamente son dos se llaman sí, binomio. así es. Luego de tres sería trinomio, pero ya cuando son más de 12, usualmente se le dice Polinomio. polinomio, ya que Sí, son muchos términos. Ok, y hablábamos también de los términos semejantes y de cómo se operaban. sí. Que si, por ejemplo, tengo un término con X y otro con X, yo los puedo operar, ya sea sumar o restar, multiplicar. Puedo hacerlo entre ellos mismos, pero si son diferentes, no puedo sumar, por ejemplo, 2y más 9x porque ya no son del mismo término. Iguales. Sí, son lo mismo, sí. No son semejantes. Así es. Igual con los exponentes, no sería lo mismo, por ejemplo, 2x cúbica y que 2xy cúbica. Entonces, para poder sumarlos o restarlos, tienen que ser exactamente iguales. Iguales, son exactamente Cuanto, iguales. ajá, en cuanto a las literales, porque los coeficientes, pues sí pueden ser diferentes. Sí. Ok, vimos esta actividad, revisamos algo de perímetro y de área. Permíteme, a ver. Sí, claro. Ya, maestra, disculpe. Sí, no hay problema. Ok, y veíamos también lo que era la eliminación de paréntesis, Sí, que si fuera del paréntesis tengo un signo positivo, todos los signos de adentro se quedan igual, sí. pero si fuera del paréntesis tengo un signo negativo,
lo que va a ocurrir es que va a cambiar el signo de todos los términos de adentro. Sí. Menos, si antes era este más, ahora es menos, este es menos, ahora es más, este es más, ahora es menos. Sí. Se pueden así reducir otra vez a términos semejantes cuando se eliminan los paréntesis, que también fue parte de la tarea que se les dejó como repaso de la clase. Y esta fue la tarea. Y vamos a continuar entonces. Dice, para sumar polinomios se localizan los términos que son semejantes y se realiza la suma de coeficientes. ¿Qué es lo que se realiza? Por ejemplo, 2n menos 9n cuadrada más 4n menos 5mn cuadrada. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el 6n Sí. sale de 2n más 4n, Sí. porque se conserva el signo ya que este es positivo. Sí. Y el menos 14mn cuadrada sale de menos 9mn cuadrada menos 5mn cuadrada. Sabemos que si es menos algo, es como si se sumara y se conservara el signo negativo. Ok. ¿Ok? Y esa también es una suma. Aquí pues no cambia nada de nuevo. Sumo términos semejantes, 9x cuadrada y más 8x cuadrada y, me da 17x cuadrada y. Y tengo el 4y, menos 4y no tiene términos semejantes, entonces se pasa igual. El 6xy, veo que sí tiene términos semejantes, sale de aquí, de 8xy, menos 2xy, y al final la x queda solita. No se reduce con nada. ¿Ok? Y para restar polinomios se hace el mismo procedimiento, pero se cambia el signo en cada uno de los términos, que es lo que comentamos. Maestro, sí me podría explicar más arriba, en una duda, no miré bien, un poquito más. El último ejercicio que hice. ¿Más arriba? Ahí, sí. El de 9x me dijo 9 al cuadrado, 9x al cuadrado y y. Se suma con cuál, con el otro. No hay, no, sí hay. Ah, con el 8, son 17. Exacto. Y el 6, 4xy, más 8. Oh, sí, sí, porque el otro es menos 2xy. Ya entendimos. Sí. Así es. Ya entendí. Menos 4 menos x. Gracias. Sí, de nada. Aquí también podemos revisar este con signo negativo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que es esto, que se queda igual, porque aquí es como si hubiera un signo positivo que no está. Sí. Y este menos me va a afectar a todo el paréntesis de aquí. Entonces, 3a menos 6b. Si yo lo cambio, es como si tuviera menos esto más esto, porque ya cambié el signo. Si este era negativo, ahora es positivo. Positivo, sí. Y si este era positivo, ahora va a ser negativo. Y es como si lo estuviera operando. Aquí por eso hay un signo de más. Entonces, cuando es menos, pasa a ser más o sea, eliminando paréntesis, pues, tiene que pasar a ser más. Por ejemplo, aquí tiene menos, exactamente ahí. Menos 7 a 3a, y en el otro ya está más. Aquí este más. En realidad este más es como para indicar ya la operación, porque lo que está cambiando es que este menos afecta está cambiando a todo esto de aquí adentro. De hecho, este más de ahí está medio confuso, no sé por qué lo pusieron ahí, pero bueno. Pero el chiste es que este menos afectó a todo esto de aquí adentro. Entonces, por eso es menos 7 a cúbica, menos, es decir, más 8ab. Y este es solo como para indicar la operación, porque si se fija, queda exactamente igual. Dijimos que los signos positivos no afectaban a los paréntesis, que es como conservar el signo que tienen dentro. Sí. Entonces es por eso que aquí ya se puede hacer la operación. Aquí ya se pudo quitar el paréntesis y omitir el signo más. 3 a cúbica menos
7a cúbica son 4 Menos 4a cúbica. a cúbica más menos 6ab más 8ab es más 8ab, ok. Ok, Porque el 8 es mayor, sí. ¿correcto? Sí, más. Ahora vemos que se hace lo mismo con este. Aquí pues no hay ningún signo, por eso sé que es positivo. Conservo todo lo que hay dentro del paréntesis y veo que aquí hay un negativo. Y este negativo me afecta a todo el paréntesis siguiente. Sí. Por eso acá ya digo que le estoy sumando esto que ya cambió. Porque si antes era positivo, el 8x cuadrada y, ahora es negativo. Sí. Este era positivo, ahora es negativo. Sí. Negativo, ahora es positivo. Y ahora sí ya se puede hacer la operación. Y digo que, recordamos que este es como si ya no se necesitara. Está un poco confuso ahí el libro, no sé por Sí, qué lo... sí, ahí me estoy confundiendo con los signos. Ajá. Con los signos de afuera me estoy confundiendo un poco, pero sí, ya sé que no tiene que afectar nada. Porque, sí, Es como si ya se tuviera que quitar sí, este paréntesis de aquí, porque ya en sí ya hice el cambio de los signos que me había indicado este menos. sí. Y ahora sí ya puedo operar. Y dice 5mn y veo que tiene un término semejante en el otro paréntesis, que es menos 3mn. Sí. Entonces 5 menos 3 es 2mn. Menos 3, sí, 12mn, sí, más Es 9x al cuadrado y menos 8x al cuadrado y es, digo, es más x al cuadrado y. Sí, así es. Y sí. este vemos que no tiene ningún término semejante por ningún lado, entonces se queda igual. Y la x también. La x también no tiene ningún término semejante, entonces no se simplifica con nada. Y así es como queda la expresión. Sí. Aquí vemos otra manera de hacer esas operaciones. Dice, puede ser más fácil si acomoda los polinomios en filas de acuerdo con los términos semejantes, que es usualmente como estamos acostumbrados a cómo hacer las sumas o las restas. Dice que se acomodan en filas los términos que son semejantes. Por ejemplo, aquí todo lo que tiene... M, sí. Vamos a hacerlo. Todo lo que tiene mn lo pongo aquí. Todo lo que tiene x cuadrada y lo acomodo en la misma fila. Todo lo que tiene y, veo que solo es un término, y todo lo que tiene x, que veo que también es un solo término. Si nos fijamos, esto es lo mismo que lo que estaba por acá arriba. Es esto mismo de aquí. Sí. ¿Dónde está? Aquí. Pero acomodado de una manera diferente. Como alineado. Ajá, así es. Arriba tenemos todo esto. Y vemos que es un menos todo esto. Y ya acomodo los términos semejantes donde van para así poder operarlos. Y ya pues ahí tal vez queda un poco más directo, ¿no? Pues sé que 5 menos 3 son 2, 9 menos 8 es 1, y estos se quedan igual porque pues no estás haciéndoles nada realmente porque no hay otros términos, y pues es el mismo resultado de acá arriba. Voy a borrar esto. Y vemos que eso es lo mismo de aquí arriba. 5 menos 3 es 2. 12. 9 menos 8 es 1. O x nomás solamente, ¿no? Exactamente, no se pone. Y 7y menos 0, pues sigue siendo 7y. Y aquí sigue siendo menos X. algo. Menos x es más. Ok, sí. Menos x es más x. Sí, ok, sí. Por eso el cambio del signo. De aquí en tipo resta se cambia el signo de los términos de abajo, que es lo que hicimos ahorita, y es el mismo resultado. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente actividad, que se llama repartición de tierra, y dice, ¿la zona donde usted vive es un valle o hay montes y montañas?
¿Los terrenos están trazados en formas regulares o irregulares? ¿Cómo es la zona donde usted vive? Bueno, aquí donde yo vivo es, podría decir, no hay montañas, no hay montes tampoco. Es un valle entonces y los terrenos, me imagino, están trazados de forma regular, ¿no? No es que tengan así. Regular, sí, regular. Muy bien. Y comenzamos con el problema. Dice, hay partes de la Tierra que están muy accidentadas, por lo que los terrenos que fraccionan en ella son muy irregulares. Y dice, Bonifacio trabaja delimitando terrenos y ayuda a los propietarios a calcular las dimensiones de los mismos. Él necesita calcular el área del terreno ahora que su propietario ha vendido una esquina del mismo. Quiere decir que esta parte de aquí cuadrada es la que se vendió. Sí. Y nos pregunta, ¿cuál es el área del pedazo del terreno que vendió? Es, ¿Cuál es el área de este pedacito que se vendió? sería 4M Ese sería el perímetro. y perímetro. ¿Cómo 4, 4, decimos 8. que se calculaba el área 4, de un cuadrado? 4, 16. Vamos a recordar un poco. Del área dijimos que era la superficie. La superficie, sí. Así es, todo esto de aquí. Y que Sería cada figura 16M cuadrada, sería. sería m por m, M por M. m cuadrada. M cuadrada. ¿Por qué? Porque dijimos que cada figura geométrica, dependiendo, tenía como su fórmula en especial para calcular el área. Vamos a recordar eso. Vamos a hacer una nueva. Dijimos que, por ejemplo, si yo quería calcular el área de un cuadrado, si este lado mide, por ejemplo, L, Sí. todos los lados de un cuadrado son iguales. Ok. Entonces, el perímetro sería lo que usted comentó hace rato. Sería 4 veces lo que vale un lado, porque tiene 4 lados y yo quiero la medida del contorno. El perímetro es el contorno de la figura. Entonces, el perímetro sería 4L. Sí. Y el área, Es lado por lado, ¿no? lado por lado, efectivamente. Lado por lado sería lado al cuadrado. Sí. Ese es en el caso del cuadrado. En un rectángulo vemos que tiene 2 lados iguales entre sí y otros 2 lados iguales entre sí. Entonces, si por ejemplo este lado mide X y este lado mide Y, el perímetro de este rectángulo, ¿cuál sería? Sería una suma, el perímetro. ¿Y cuál es esa suma? Sería base más la altura. La base más la altura, ¿no? ¿Por qué la base más la altura? ¿Qué sabemos del perímetro? Que es lo que mide todo el contorno, ¿no? Sí. Entonces yo tendría que sumar lo que mide, La suma, sí. Se todos suma, se los suma. lados. Exactamente. Entonces sería Y más X más Y más X. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces si yo lo simplifico, sería 2X más 2Y, este perímetro. ¿Y cuál sería su área? Sería El área de un rectángulo es base por altura. base por altura, sí. Base por altura. Aquí, ¿cuál es la base?
La Y, ¿Y la altura? la X. Muy bien, entonces el área sería Y por X. X, exactamente. ¿De qué otra figura es muy común encontrar? Aquí, de un triángulo, por ejemplo. Si su lado mide, por ejemplo, vamos a ponerle n. ¿Cuánto mide el perímetro del triángulo? Suponiendo que todos los lados son iguales. Sería sumando los tres lados. Así es. ¿Cuál es esa suma? Sería 3n. 3n, correcto. Porque es el contorno. Yo sé Sí. que todos los lados son iguales. Y sé que cada uno vale n. Entonces, n más n más n son 3n. Ahora, para el área sí es un poco diferente. Suponiendo que la altura del triángulo mide h, Sí. la fórmula del área de un triángulo es base por altura sobre 2. Aquí, ¿cuál sería el área de este triángulo? Base por altura. Sería n por h entre 2. O h por entre 2. Correcto. Porque su base vale n, porque yo sé que todos los lados son iguales. La altura vale h, aquí me lo indica. Y eso entre 2. Muy bien. Y ya dependiendo de la figura, por ejemplo, si tuviéramos un hexágono, yo sé que su perímetro, ¿cuál sería el perímetro de este hexágono, por ejemplo, si su lado mide 2? Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sería 12 Así es, porque el perímetro es la suma de los lados. de los lados, así es, el contorno, cuánto mide el contorno de una figura. Y si hablamos de área, hablamos de superficie y se calcula usualmente con multiplicaciones o divisiones dependiendo de la figura de la que se esté hablando. Muy bien. Entonces, aquí dijimos que nos preguntan cuál es el área del pedazo de terreno que vendió. ¿Cuál es el área de este cuadrado? Lado por lado. Es m por m. M por M, Sí. que sería también m cuadrada, se puede escribir Sí, así. m cuadrado. M cuadrada. Y dice que cómo la calculó. Porque pues tenemos ya la medida de los lados, que son dos lados que son similares, los cuatro lados. Muy bien, y sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, entonces yo multiplico lo que mide un lado por eso que mide ese mismo lado, porque son iguales. Entonces, m por m, m cuadrada. Ok, vamos a borrar aquí para movernos. Y ahora nos dice, ¿cuál es el área del terreno antes de vender el pedazo? Si yo todavía tuviera este pedazo, si nunca se hubiera vendido, ¿cuánto tendría en área de mi terreno, del terreno original? Sería n por n, n al cuadrado. N cuadrada exactamente, porque eso es lo que medía antes de que se fuera este pedazo. Ok. Y después nos pregunta que cómo la calculamos, pues fue de la misma manera. Sabemos que es un terreno de forma cuadrangular y que cada lado del terreno mide n, por lo tanto conozco la fórmula del área y multiplico lado por lado, n por n. Y dice, después de haber vendido un pedazo de terreno, ¿cuánto mide cada lado del terreno?
Pues, Ahora que ya vendimos esto de aquí, sí. Sería N ¿cuánto por N. mide cada lado? Sería N. Esto sé que sigue midiendo n, ¿no? Porque no se ha ido a ningún lado. Sí. Esto de aquí también mide n. Pero como ya no tengo esto, vamos a ponerlo en rojo. Ahí mide M. Aquí mide m, Sí. correcto. Exacto. Y pues este lado y este son iguales. Sé que aquí también mide m. Sí. Y ahora, ¿cuánto mide este lado y este lado? Pues creo que igual a M, maestro, no es la mitad. No es exactamente la mitad. ¿Verdad? ¿Cuánto podemos decir que mide? Esto de aquí completo Sí, mide mide N. n. Exactamente. Entonces, si yo a este pedazo completo le quité m, ¿cuánto mide esto de aquí? M, le quité M. ¿Cuánto? Si yo tenía el pedazo entero, que vale n, N. y le Sería, quité este, ¿cuánto mide esto? sería N menos M. N menos m, muy bien. Entonces, a partir de lo que yo conozco, ¿cómo puedo obtener la expresión de la medida de aquí? Pues yo sé que si antes todo el pedazo medía n, pero se le quitó un pedazo que vale m, sé que este pedazo de aquí vale n menos m. Lo mismo con este lado, N menos M. n menos m. ¿Por qué? Antes esto medía n, pero yo le quité m. Medía n, pero yo le quité m. Menos M. Muy bien. Vamos a borrar. Y ahora nos pone ese mismo ejemplo. Y dice, para poder calcular el área del terreno que queda, Bonifacio lo dividió en partes. Y nos pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo 1? Las dimensiones, es decir, las medidas. Sería N. Ajá, aquí mide n. ¿Y mm, cuánto mide aquí? eh, N menos M. N menos m, es correcto. Y pues sabemos que esto también mide n y que esto también mide N n menos M. menos m. Así es. Ahora nos dice, calcule su área. ¿Cómo calculamos el área de este rectángulo? Sería N por N menos M. N por n menos m. Porque yo sé que el área de un rectángulo surge de multiplicar lo que mide el lado grande por lo que mide el lado pequeño, o lo que mide la base por lo que mide la altura. Entonces, ¿cuánto es n por n menos m? ¿Cómo se hace esta multiplicación? Sería N por N. Sería N más M. N al cuadrado. Ajá, n por n es n cuadrada. Sí. Y n por menos m, N por menos M. Sería NM. ¿positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué positivo?
bueno, no sé, simplificando como lo del paréntesis, no se elimine el negativo después. Ok. O ahí no tiene que ver nada. Aquí ya no tiene nada que ver con lo de las sumas y las restas, esto ya es diferente. Ok. Es lo que revisábamos hace rato. Cuando yo Sí. tengo un número o una literal fuera de un paréntesis, voy a multiplicar lo de afuera por todo lo que está adentro, por cada una de las cosas que están adentro. Ok. Afuera, ¿qué tengo? Tengo n. Y dentro tengo dos términos, n que es positiva y m que es negativa. Entonces, multiplico primero n por n y dijimos que era n cuadrada. Sí. Ahora si yo multiplico n por menos m, ¿cuánto me queda respetando el signo? Menos mn. Menos mn. Así es, o nm, también Menos está n, bien. sí. nm, pienso, sí. Ok. Muy bien. Entonces, cuando multiplicamos paréntesis, recordamos que se multiplica lo que está afuera por cada una de las cosas que está adentro, cuidando los signos porque estos pueden cambiar. Ok. Entonces, ya tenemos el área del rectángulo 1, que es n cuadrada menos nm. Ahora nos pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo 2? ¿Cuáles son sus dimensiones ahora? Es n menos m. Aquí mide m y aquí mide n menos m, ¿es Sí. correcto? N menos m. Y ahora nos dice que calculemos su área. ¿Cuál es el área del rectángulo 2? Es m por Ajá, n menos n. por m menos n. ¿Y esto es igual a qué? M por n es igual a mn Ujú. más, no, menos Ujú. m al cuadrado. M cuadrada, muy bien. Así es, este es el área entonces del rectángulo 2, del rectángulo pequeño. Y nos dice, ¿cuál es el área del terreno que no vendió? Primero Ah, vamos a identificarlo. ¿Cuál es el terreno que no vendió? Pues todo lo que está verde. en verde, ¿no? Sí. Yo puedo decir que su área sería la suma de las áreas de los rectángulos anteriores. ¿Por qué? Porque yo ya conozco, cuando dividimos el terreno, lo dividimos en rectángulo 1 y rectángulo 2. Sí. Ya calculamos el área de rectángulo 1, que es esta de aquí. Sí. Y también calculamos el área del rectángulo 2. Y sabemos que todo esto no se vendió. ¿Cómo puedo saber yo cuál es esa área? Pues sumando esta y Ok. esta. Ok. Es la suma de esta área más esta área es lo que no se vendió. Entonces, si nosotros lo escribimos, podemos decir que lo que no se vendió es n al cuadrado menos nm más mn mn menos menos m al cuadrado. m al cuadrado. Y si nosotros simplificamos esto, vemos que hay términos semejantes o no. N, no, no sé. ¿Es lo mismo que nm que mn? No, ¿Por qué no? porque n. En una multiplicación, ¿afecta lo que yo multiplique primero? Si yo tengo 5 por 2, ¿es diferente que 2 por 5 o da lo mismo? O da lo mismo.
Da lo mismo. Entonces aquí, aunque yo primero ordené esto diferente, Sí. puedo cambiar el orden de las literales y es exactamente lo mismo. Es lo mismo multiplicar, como ya dije, 3 por 2 que 2 por 3. Por eso es lo mismo multiplicar nm que mn, porque Ok. estamos hablando de la misma m y de la misma n. Entonces, ahora sí yo puedo simplificar eso como términos semejantes. Y digo entonces que n cuadrada sí no se puede simplificar con nada más. No hay ninguna otra n cuadrada, entonces se queda igual. Y menos mn más mn es 0. Porque se conserva este signo, está el paréntesis, pero sigue siendo entonces positivo esto y negativo esto, porque el signo que está afuera es positivo. Sería más 0. Ya sé que es 0. ¿Y qué me falta poner aquí? M al cuadrado. Menos m al cuadrado. M al cuadrado. Entonces yo sé que lo que no se vendió fue n cuadrada M al cuadrado menos M al cuadrado. cuadrado. ¿Sí? Y eso también pudimos hacerlo más directo. Aquí lo que hicimos fue la suma de las áreas, ¿no? Pero, Sí. pero si yo lo viera de otra manera, si yo vuelvo a dibujar, aquí mi cuadrado, ay, eso estuvo muy feo. Si yo dibujo aquí de nuevo mi cuadrado y también el cuadrado pequeño, y de nuevo decimos que este lado vale m y este lado vale n, tal vez es un poco obvio que el área de terreno que yo no vendí es el área grande menos el área pequeña. Entonces, ¿cuál es el área del cuadrado grande? N. ¿El área? El área es N por N. Sería N al cuadrado. N cuadrada. ¿Y el área del cuadrado pequeño de lo que sí vendí? M al cuadrado. Y ahí salió como más directamente y vemos que es exactamente el mismo resultado anterior. N cuadrada menos M cuadrada. Aquí primero se dividió por partes y también es otra forma de verlo. Sí, Pero sí. también puedo decir así directamente, pues yo sé que ya vendí un área de M por M. Entonces, si yo al área grande, a la que tenía originalmente, le resto la pequeña, me da el área de terreno que me queda o la que no vendí. Sí. Entonces, así ya vimos dos formas en la que se pudo calcular el área de terreno que no se vendió. Sí. Una fue sumando estas dos áreas y la otra fue al área grande le resto el Restamos área el área pequeña. pequeña. Así es. Vamos a borrar. ¿Alguna pregunta de aquí? No, maestra, por ahora sí estoy. ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Ok, si tuvo alguna dificultad para contestar, analice los procedimientos. Vamos a ver cómo le hicieron Pedro e Isabel. Dice, en un terreno de la comunidad van a hacer diversas construcciones y a destinar un área para el jardín. Dicho terreno mide de largo el doble del ancho. Entonces aquí vemos la construcción y lo que van a dejar de jardín. Y nos dice que, ahí no se alcanza a apreciar, que el ancho del terreno
mide m y el largo mide 2 veces el ancho, es decir, 2m. 2m. Así es. Entonces, dice, representando la medida del ancho con m y considerando que el largo mide 2 veces el ancho, es decir, 2m, el área del terreno, ¿cuál es? M por 2m. ¿Correcto? Y esto es 2m al cuadrado. m cuadrada. Ese es el área de todo mi terreno. Ahora, si vamos a calcular el área que es para la construcción y el área que es para el jardín, ¿cómo le vamos a hacer? También sabemos que este lado de aquí mide A, que es parte del jardín. Sí. Ahora dice, para calcular el área destinada para las construcciones y el área destinada para el jardín, hacemos lo siguiente. El rectángulo para las construcciones medirá de ancho M y de largo. ¿Cuál es el largo del área de las construcciones? M y de largo es 2m. ¿Cuánto mide este ladito de aquí? Si sabemos... M es 2m menos A. Menos A, correcto. ¿Por qué? Porque sé que este pedacito mide A y que Sí. todo mide 2m. Entonces, si yo al pedazo grande le quito el pequeño, me da esta diferencia. Sí. O este pedazo que es el que me interesa a mí. Sí. Entonces aquí dice de ancho mide m y de largo mide 2m menos A. Y el rectángulo para el jardín medirá de ancho m, perdón, medirá de ancho m. Y el largo también, el largo A. El largo A. Muy bien. Vamos a borrar esto. Y vamos a movernos. Así. No es al revés, maestra. A por ancho. Sí. El ancho Ancho A mide y el M, largo M. Sí, ok. el largo mide M. Sí. Así es. Largo por ano. Sí. Así obtengo que el área destinada a las construcciones mide M por 2M menos A, M por 2M menos A, y el área del jardín mide A por M, A por Por M, M. Sí. es decir, AM. AM. Sumando el área de los dos rectángulos, se obtiene el área total del terreno. Y vemos que esto es verdad. Este es el área del rectángulo de las construcciones y este es el área del rectángulo del jardín. Entonces, si yo lo sumo, veo que estos se eliminan porque es menos esto más esto me da 0. Por lo tanto, solo me queda 2m cuadrada, que es lo que dijimos que era el área del terreno, la total. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver esto de aquí. Dice, para multiplicar un monomio por otro monomio, hay que multiplicar los coeficientes de ambos y después las literales. Esta es una buena estrategia. ¿Qué nos dice aquí? Que para multiplicar un monomio, o sea, este término por este término, voy a multiplicar primero los coeficientes y después las literales. ¿Cuáles son los coeficientes aquí? El 2 y el 8. El 2 y el 8. Multiplico primero 2 por 8. 16. 16. Y luego las literales, m por m. M al cuadrado. M al cuadrado. Sí. Y aquí es igual, puede ser 3 por 6, 18. Y x por y, xy. Exactamente. O también puede ser más directamente, ya con la práctica, puedes decir 3x por 6y, pues ya sé que es 18xy. Es una manera de verlo al principio. Primero los coeficientes, 5 por 4, 20. Y después las literales. M cuadrada por AB es M cuadrada AB. Sí. Muy bien. Vamos a borrar esto. Y dice, como usted puede ver, al multiplicar la misma literal, se suman sus exponentes.
Oh, eso es algo muy interesante. Sabemos que si multiplicamos, por ejemplo, una literal por ella misma, nos da esa misma literal al cuadrado, que es lo que hicimos ahorita con las áreas. M por M. M al cuadrado. Y sabemos otra cosa, que si no hay exponente, es como si hubiera un qué. Un 1, Ujú. sí, 1. O sea, maestra, y ahí no podría ser, por ejemplo, M por M, no podría ser 2 M's. No, No, ¿por qué? 1 por 1. Dos M's, Por M al 1. cuadrado. No, está bien. Sí, porque es 1 ahí, 1 por 1 sería, 1 sigue siendo el M al cuadrado. Sí, maestra. Eso puede causar un poco de confusión, pero sí, no es lo mismo multiplicar dos veces M que multiplicar M por ella misma. Sí. Porque si, por ejemplo, aquí multiplicáramos un 3 por 3, sabemos que es 9, pero 2 veces 3 es 6, entonces ya no se cumple. Mm, Entonces es por eso que es diferente multiplicar por 2 que elevar al cuadrado. sí, Ok, sí, ya entendimos. Sí. muy bien. M, Entonces, M al cuadrado, sí. aquí dijimos que si no tengo ningún exponente, es como si tuviera un 1. Sí. Y dice, al multiplicar la misma literal, se suman los exponentes. M por M, M cuadrada, porque es como si yo le sumara 1 más 1. 1 más 1, 2. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería M cuadrada por M al cubo? Sería M, M elevado al 5 a la quinta. Sí, muy bien, porque dijimos que se suman los exponentes. Se suman los exponentes, sí. A la literal, sí. Muy bien. 3 más 2 son 5. Correcto. Y vemos que se cumple lo anterior. También aquí, 5M por 8M. 5 por 8, 40 M al cuadrado. Está bien. Y este Y de aquí ya tiene más literales. Vamos a 2, multiplicar primero los coeficientes. 2 por 4, 8. Ujú. X al cuadrado más X al cuadrado son X al cuarto. Ajá. Y Y al cubo más Y al cuadrado son Y a la quinta, por eso. Así es. 5 Nada más recordando, es y cúbica por y cuadrada. No es por lo Y, mismo que y cúbica más y cuadrada. por Y cuadrado, ok. Ajá, Sí, sí, entonces, sí. si hay paréntesis, es multiplicación. Muy Sí, bien, ok. muy bien. Borrador. Y dice, resolvamos los siguientes problemas. Multiplique los siguientes monomios. Vamos a multiplicar. Texto en azul. ¿Cuánto es 2A por 4A? 8 al cuadrado. 8A cuadrada. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es 5M por 9A? 5 por 9, 40 MA. 45MA. O 45 MA, perdón. Ay, bien. 45 MA, sí. Muy bien, muy bien. 3M cuadrada por 4M. Sería 3 por 4. 3 por 4, 12. Ujú. 12M cubo, cúbico. Sí, correcto. Porque es al cuadrado más exponente 1, nos da un Sí, exponente 3. sí. ¿Cuál Ahí es? sería, ahí sería 20. ¿Se sigue manteniendo el 20? Ujú.
20x cúbica. Ujú, Y. correcto. 8 por 3, 18. 24. Perdón, 8 por 3, 24. 24 b cuadrada Ajá. a cúbica. A cuadrada, porque no hay ninguna otra A. B cúbica cuadrada. Perdón, 8 por 3, 24 b cuadrada a cuadrada, sí, maestra. Muy bien, vamos a poner aquí un paréntesis para que no se confunda. Y la última. Es 45. Ujú. MA M, es igual M, que la igual anterior. que la segunda. Sí. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Vamos a borrar. Y vemos otro terreno, otra vez. Y dice, al terreno de Doña Lupita le cortaron un pedazo. El corte pasa exactamente por la mitad de dos de sus lados. Quiere decir que aquí es exactamente la mitad y aquí es exactamente la mitad. Que es lo que decíamos hace rato. En el de arriba, por ejemplo, en el ejercicio anterior del terreno, lo que se habían llevado no pasaba exactamente por la mitad. Sí. Vemos que este sí. Esta es la mitad del cuadrado, esta es la mitad del cuadrado. Sí. ¿Y qué más conocemos? La C, el Ajá, un lado mide C. lado mide C, sí. ¿Cuál sería el perímetro de este cuadrado? Ahí sería perímetro. Ujú, El total sería 4C. 4C. Muy bien. Qué feo 4 dibujé. Ya. Muy bien, ese sería el perímetro. Vamos a borrar esto. Y nos pregunta, como puede observar, el lado de terreno que tenía doña Lupita medía C. ¿De qué manera se puede representar la medida del área? El área total del terreno que tenía doña Lupita, ¿cuál es? 4C. El área total Ujú. es C por C, sería C por C. sí, Ujú. C cuadrada. C cuadrada, exacto, sí, C cuadrada. Correcto. Y nos dice ahora, observa el dibujo del terreno girado. Fije su atención en el triángulo que se forma y trate de establecer cuánto mide la base y cuánto la altura. Recuerde que pasa por la mitad de dos lados del cuadrado. Vamos a enfocarnos entonces ahora en este triángulo. ¿Cuánto medirá este triángulo de aquí y de aquí? Si sabemos que esto es exactamente la mitad, este punto es la mitad, Sí. este punto es la mitad. Sería C, pero no podría ser C menos C, maestro. Digo, ¿Cuánto medirá si sabemos que esto es la mitad? Vamos a verlo de otra forma. ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? y es C, ¿Ok? Entonces quiere decir que de aquí hasta aquí sí, también mide C, ¿no? sí, Y estamos de acuerdo en que esto es la mitad, C entre 2. ¿correcto? Muy, muy bien. Entonces, si completo mide C, Sí,
Esto Entre 2. mide C entre Se 2. divide. Se Así divide, es. sí, C entre 2. Esto mide C entre Entre 2. ¿Y este cuánto mide? igual, C entre 2. C entre 2. Muy bien. Ok. Entonces ya vimos que también se pueden tratar las divisiones cuando estamos hablando de los perímetros y de las áreas. Hace rato nada más nos había tocado hacer restas, ¿no? Por ejemplo, decíamos, aquí mide n menos m. Sí. O mide, ¿cuál era el otro? El otro ejemplo mide 2m menos a. Pero ahora también hicimos una división. Aquí mide c sobre 2. Y aquí Sí. también mide c sobre 2. Muy bien, vamos a borrar esto. Y dice, ¿está de acuerdo en que la medida de la base del triángulo es c sobre 2? Sí. ¿Y que la medida de su altura es c sobre 2? Base por altura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Sí. sí, sí, más o menos. ¿Por qué? Porque pues ya hicimos Sí. los análisis necesarios. Y ahora ya no nos vuelve a decir nada de este triángulo, pero vamos a obtener su área. ¿Cómo dijimos que se obtenía el área de un triángulo? Ah, lado por lado. No, perdón. Base por altura entre 2. ¿Correcto? Entonces, voy a borrar esto de aquí. Entonces, si tenemos nuestro triángulo, que es este pedacito del terreno, y aquí mide c sobre 2, y aquí mide c sobre 2, ¿cuál sería el área de este triángulo? ¿Cuál es la base? C sobre 2. C sobre 2 por C sobre 2 sería más. C sobre 2. Y entre 2. Y a eso lo voy a dividir entre 2, así es. Ok, entonces, ¿cómo multiplico una fracción? ¿Ya habían visto eso? ¿Cómo multiplicar fracciones? Sí, habíamos visto. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es c sobre 2 por c sobre 2? C por C sería C sobre 4. C cuadrada sobre 4. C cuadrado sobre 4, ok. Sí, porque no, ok. 12. Ok. Y a eso todavía nos falta dividirlo Entre 2. entre 2. Ok. ¿Y cómo se hace esta división? C cuadrada entre 4 sería, perdón, C cuadrada entre 4 entre 2. Aquí podemos hacer una cosa que se llama ley de la herradura. Cuando yo tengo una fracción entre un número solito, debajo de ese número Sí, creo. puedo escribir un 1 y sigue siendo ese mismo 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 2 entre 1 sigue siendo 2. 2. Ahora sí, voy a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Es decir, voy a multiplicar c cuadrada por 1 y 4 por 2. Ok, C cuadrada por 1 sería, sigue siendo C cuadrada, maestro. Así es. Y 4 por 2. 8. Correcto. Entonces el área de este triángulo es c cuadrada sobre 8. Sobre 8. Muy bien. Y es así como se opera con las fracciones, para recordarlo. Y ya no nos hace ninguna otra pregunta, pero si quisiéramos saber
cuánto nos quedó de terreno, ¿cómo podríamos hacerlo? Sería menos, maestra, quitarle el, la otra, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo hago para expresar lo que me quedó de terreno? ¿Qué debo hacer? Sé que a mi terreno original le quité el triángulo, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el área de mi terreno original? Ah, el área es 4C, Ese sería el perímetro. perímetro. ¿Cuál es el área? Ya también lo habíamos dicho. C al cuadrado. ¿Correcto? ¿Y a eso qué le voy a restar? Ah, C al cuadrado ¿Cuál es el área del triángulo? es el C cuadrado menos 8 sobre 8. ¿Correcto? Entonces, ese es el área que me quedó. La que tenía antes, C Sí, cuadrada, menos la que se le quitó, C cuadrada sobre sobre 8. 8. Entonces sería C al cuadrado Menos C cuadrada sobre 8. Ujú. menos C cuadrado sobre 8. Y es algo muy interesante porque vemos que si aquí dibujamos una línea, es la mitad, ¿no? Son como dos rectángulos. Y yo puedo dibujar ese mismo triángulo. Y vemos que este triángulo grande, si lo parto entre dos, son 4 triángulos iguales. Sí. Si yo partiera todo esto en triángulos, ¿de cuántos triángulos estaría conformado mi cuadrado? 4. ¿De los triángulos? Oh, por todo el cuadrado serían 8. Serían 8. Entonces tiene sentido lo que dijimos, ¿no? Que a Sí, toda el 8. área le quitamos un La mitad, octavo. sí, un Así octavo. lo podemos comprobar, por así decirlo. A C cuadrada yo le quité este pedazo. Ok. Ahí este se me fue. Y ahora dice, antes de realizar las multiplicaciones, lea el recuadro de abajo donde se indica otra forma de resolverlas. Y nos dice, para multiplicar un polinomio por un monomio, se multiplica el monomio por cada término del polinomio. Se multiplica el monomio por cada término del polinomio. El monomio por cada uno de los términos del polinomio. Sí. Entonces, multiplicaría, así como estamos acostumbrados, 5x por menos y, Menos 5xy. Ok. 5x por 2xy, Más 10 x al cuadrado y y. ¿Sí? ajá, y 8x por 5x, 40x al cuadrado. 40x cuadrada. Muy bien. Y ahora, para multiplicar un polinomio por otro polinomio, o binomios en este caso, se multiplica cada término de un polinomio por cada término del otro polinomio. Es decir, voy a multiplicar, 7x por... ok. vamos a empezar a multiplicar el 3 por todo lo de arriba. 4m por 3m, 12m cuadrada. muy bien, y 7x por 3m, De 21xm. uh-huh. Ya multipliqué este,
por estos. Me falta este por estos. Maestra, Entonces, pues, ahí podría ser también XM o también MX o no. sí, también Ok. es correcto. Muy bien. Ahora, menos 5x por 4m. Sería menos 20 MXM. Ujú. Y 7x por menos 5x. 35, menos 35 X cuadrada. Nada. Ujú. Y ahora sí, voy a Pues maestra, sumar. ¿y por qué se le quedó menos 35 X cuadrada? Porque multipliqué 7x por menos 5x. Mm. Y 7 por menos 5. Entonces más por menos, menos. Ok. Ujú. Y x Exactamente. por x, x cuadrada. Muy bien. Sí. Ahora, voy a sumar los términos semejantes que tengo. 12m cuadrada no es semejante con ninguno, entonces se queda igual. 12m cuadrada. Y 21xm sí es semejante con 20xm. 21 menos 20. Sería 1XM, pero no hay que poner el 1, solo XM. Muy bien. Y este ya no tiene ningún otro término. Lo Menos dejo 35. igual entonces. Muy bien. Esa es otra forma de multiplicar a la que yo expliqué hace rato. También está bien. Dependiendo de la que se facilite más, se puede utilizar una o la otra. Vamos a hacer estas multiplicaciones. ¿Cómo se le acomoda más? ¿Como lo hicimos ahorita o multiplicando este por este y luego este por este por este? Como lo hicimos, sería... Tendríamos que acomodarlos. Sí, vamos a ver. Primero, ¿ven? 2a más 4a cuadrada por 5m menos 9a. Ok, ahí cómo vamos a multiplicar. Menos 9. Sería 9 por 4 primero. Ajá. ¿Cuánto es, cuál es el 36. resultado? 36 A cúbica. ¿Positivo o negativo? Más o menos. Menos, negativo. No hay que olvidar los signos porque nos pueden arruinar todo el resultado. Ok. Menos Menos 36a cúbica y menos 9a por 2a. 9 por 2, 18. A menos 18 A cuadrada. Menos 18 a cuadrada. Y ahora 5m por 4a cuadrada 5, 4. Serían 20. Permítanme, 5M por 4. 20M A cuadrada. ujú, Sí, solamente 20 por sí. 20m a cuadrada. Aquí vemos que ya no lo puse abajo de ninguno porque no es semejante de ninguno y no lo puedo operar. Ok, me fue. Entonces, No se lo he separado eso, ok. ujú, Sería 20M A cuadrado. cuadrada. ¿Y cuál es el último término que se multiplica? 5 por 2, 5M por 2A. Sería 5 por 2, 10MA o AM. Sí, muy bien. Y aquí vemos que no Ah, hubo ningún término semejante, entonces no vamos a sumar nada con nada porque no se puede. sí. Entonces, tal cual, vamos a bajar todo eso. 10MA
más 20 ma cuadrada menos, Menos 18 a cuadrada ajá, y menos 36 a a cúbica. cúbica. Muy bien, y ese es el resultado. Ya no le puedo hacer nada más porque no hay términos semejantes. Sí. Muy bien, esa es una manera, nada más hay que recordar y no confundir que se tiene que sumar algunos términos con otros porque pues no se puede. Aquí no hay ninguna literal que sea igual a otra entre ellas mismas. Sí. No hay ninguna. Muy bien, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Y dijimos que también se puede hacer de otra manera. ¿Cómo? Multiplicando directamente primero este por este y luego por este y después este por este y luego por este. Ok. Vamos a hacerlo así ahora. ¿Qué Ok. dijimos? Que multiplico primero este por este y este por este. Ok. ¿Cuánto es 2a por 5m? 10 AM 10am. Y 2a por menos 9a menos 18 a cuadrada. a cuadrada. Muy bien. Ya multiplicamos el primero por los dos del otro paréntesis. ¿Qué Sí. sigue? Multiplicar el segundo término de ese primer paréntesis por cada uno de los que están en Yes. el segundo paréntesis. ¿Ok? Ok. ¿Cuánto Sí. es a cuadrada por 5m? 4a cuadrada, perdón, por 5m. 20 Ujú. a cuadrada M. A cuadrada m. ¿Y 4a cuadrada por menos 9a? Sería menos 45 a 36 cúbica. Menos 36 a cúbica. a cúbica. Muy bien. Y podemos observar que es exactamente el mismo resultado, si no me equivoco. 10 MA 18. Sí. Sí, sí, casi sí, similar, bueno, solo que lo pusimos primero el 20 MA cuadrada menos 18. Sí. Ah, muy bien, pues ya es cosa de ordenar los términos, Sí. Sí. pero es el mismo resultado. Sí. Entonces, ¿cuál se le hizo más sencillo? Se me hace más sencillo el que acabamos de hacer ahorita. El que hicimos ahorita. Está como más directo, ¿no? También el Sí, otro madre. es bueno, pero El hay que otro hacer sí más también. Sí. dibujos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra, ahí vamos, ahí estamos entendiendo. Muy bien. Vamos entonces con el segundo. ¿Qué vamos a multiplicar aquí primero? El 3m cuadrado por el 20x cuadrado. Correcto. ¿Y cuál es el resultado? 60 Ujú. m cuadrada x cuadrada. X cuadrada. Así es. Poner aquí un paréntesis. Muy bien. ¿Qué sigue? Sigue el 3m cuadrada Ujú. por el xy. Sería igual 3m cuadrada más 3m cuadrada. Cuadrado. XY. XY. Ujú. Sí, así nada más. 3m cuadrada XY, porque estamos multiplicando. Sí. Muy bien. Ya multiplicamos el primer término por los otros dos del otro paréntesis. Sigue el segundo término por cada uno. Maestra, una pregunta, maestra, ¿por qué puso entre paréntesis el segundo x cuadrado? Ah, solo para separar, para que se distinguiera ¿No? de dónde viene cada cosa, porque luego No, así ok, ok. Ujú. se iba a ver muy junto todo y no se iba a distinguir de dónde salió cada cosa. Yes. Solo para separar y ver qué es qué. 60 m cuadrado X x cuadrado. cuadrado. Ok, gracias. Sí.
Sí, de Perdón, nuevo. ahora vamos con el siguiente. Ujú, Sería 80n ujú. x cuadrada. N, X cuadrada. Ajá. Y 4n xy. Más 4n xy. N, X, Y. Correcto. Muy bien. Y ahí terminó el segundo, la segunda multiplicación. Sí. Hay términos semejantes. M cuadrada, X cuadrada. N, X cuadrada. Vemos que no hay ningún término semejante, entonces no lo podemos simplificar. Si hubiera términos semejantes, maestra, lo sumamos, ¿verdad? Así es, se suman o se restan dependiendo de los signos y de lo que nos... Sí. Ok. Ok. Vamos a hacer este con un dibujo. Ahí viene uno. Sigue este. ¿Cómo se multiplicaría? Menos 3a cuadrada b por menos 9a. Así es. ¿Y cuál es el resultado? Sería 3 por 9. 27. Ok, positivo o negativo. Positivo. Correcto. 27. 27 a cúbica A b. cúbica. Muy bien. A cúbica. B. ¿Cuál sigue? Más, más, más menos 3 a cuadrada b por menos 5. Sería también positivo. Ujú. 3 por 5, 15 Ajá. a cúbica b. A cúbica. Aquí sería No, a perdón, a cuadrada, cuadrada b, a cuadrada b. porque no 15 a tenemos cuadrada b. una literal. Muy bien. Ok, ya vamos a la mitad. ¿Qué sigue? Sigue el segundo. 8. 8 por 9 Ajá. es 72. Positivo o Más, negativo. ah, menos, negativo, maestra. Menos 72. Ajá. BA. ¿Cuál sería el último? Menos también. Ujú. 40 B. Menos 40b. Muy bien. ¿Hay términos semejantes? A cuadrada B. Sí, maestra. ¿Cuál con cuál? Este El es 20, cúbico. 20, oh, es cúbico, ¿no? Sí, sí, sí. No. Semejante, no. Pero no se puede sumar, no, ¿verdad? No, mientras no sean semejantes, no se le puede hacer ya nada más. Este es el resultado entonces de esta multiplicación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, maestra. Vimos entonces dos maneras de multiplicar, una así directamente y otra haciéndolo como nos dijo el libro. Sí. También es otra manera de verlo, ya dependiendo de cómo se les facilite más. Sí. Y vamos a ver. Ya después de esto sigue una autoevaluación. Esta la voy a aplicar ya que esté en la mayoría para realizarla. Entonces, por hoy ya fue todo. Ok, ¿Tiene maestra. alguna pregunta o algún comentario? Perdón. No, no, maestra, no. No, sí va a subir el video, ¿no? Para yo dar otro repaso durante la semana. Sí, claro que sí, enseguida lo subo. Sí, Muy bien, sí. entonces, ¿no hay Sí, nada de tarea? sí, es que yo a veces me quedo con duda, pero pues ya miro el video y me aclara otra vez. Ay, qué bueno que sí, sí les Sí, funciona. sí. Ok, Muy bien, maestra. por hoy fue todo entonces. Muchísimas gracias, que tenga una bonita semana. ¿No dejará tarea? No, ¿verdad? No, no hay tarea por el momento porque Ok. solo asistió usted, entonces hay que esperar a que los demás estén al corriente para hacer la evaluación más bien. Oh, ok, maestra, está bien. Muy Muchísimas bien, gracias. nada más Gracias. recordar. Nos vemos la Gracias a próxima usted. semana. Sí, Hasta cuídese. luego. Bye.